Oh, pues qué día tan agradable porque este festejo del IMAC, que este aniversario realmente no es del IMAC, sino de los verdaderos colaboradores, ¿no? Para nosotros siempre digo que es un placer, pero es nuestro trabajo, pero toda la gente, los creadores, gestores culturales, todos esos celosos custodios de las tradiciones de nuestro aguascalentense, pues son la verdadera celebración, ¿no?, de esta comunidad que ha ido creciendo. Y está súper bueno esto, Iván, porque hoy tenemos a 3 personajes que, aparte de personas reconocidas en los ámbitos cada uno de la cultura, son gente muy querida, son gente que cuando llega pues suelta las ovaciones, ¿no? O por los matlachines, por la poesía y la enseñanza, y por los juguetes, la didáctica de la literatura y ese afán de pues ser tallerista, ¿no?, de la cultura. Y pues bueno, es la maestra Marta Lilia Sandoval, ella es poeta, seguro muchos la conocen, pero hoy queremos conocer más de ella. Está Pedro de David Salas Muñoz, que él es maestro de maestría y aparte es licenciado en Arte y Gestión Cultural por la UA. Está Jesús Contreras, en representación del maestro Magdaleno Contreras, nuestro viejo de la danza mayor, ¿no?, con mayúsculas. Y vale la pena decir que Pedro viene pues a hablarnos del valor del trabajo de don Yepe, que hoy justamente me decía que se inauguró hoy una exposición sobre sus juguetes, así es que Pedro nos dará en su momento los detalles para poder ver de primera córnea, como dicen, esta exposición. Así es, Rocío, pues muy congratulado de esta mesa tan valiosa que tenemos, efectivamente en el marco de los 17 años ya de existencia del IMAC, que con motivo de ello, más que celebrar a la institución, queremos celebrar a los artistas, a aquellos gestores culturales, a aquellas personas que tocan y llevan la cultura a todos lados, y en esta mesa tan variada además, efectivamente, que podríamos decir proviene de la cultura popular, quizá desde sentir y vivir la danza y esta manifestación en las plazas, en la cotidianidad de las personas, pasando también por los juguetes, ¿no?, esta maravilla que encierra tradición, cultura, diversión y por supuesto cerrando con la poesía, con estos sentimientos y la manera de poderlos expresar, que dicho sea de paso, yo recuerdo a Marta Lilia con un enorme gusto, como una maestra mía, de las muchas muy queridas que he tenido, y que de esas maestras que tocan en la formación, que siembran en la vida, como Rocío además también, y que así como uno dice, a mí me toca y marca, pues a cuántas generaciones no han tocado ya también y dejan esa espinita del arte y la cultura, ¿no? Igual que Chuy, que también eres maestro, que seguramente está sembrando ahí con el trabajo de Pedro, y bueno, pues ese es el motivo de la mesa del día de hoy. Pues como ven, si empezamos, voy a tomarlos así a intervalos, no en ronda, pero yo pensaría en que cada uno de ustedes, en lo que he platicado, en las fotos que vi de Chuy Cervantes, en la maestra Marta Lilia y su trabajo con su nieto o con sus nietos, en Pedro y la calle, los talleres de lectura, la idea de los juguetes y preservar estos espacios. ¿Qué les parece si empezamos por el punto de partida de la infancia? Tú conoces el trabajo de don Yepe, Pedro, y estuviste muy cerca de él haciendo esta entrevista, videos, cápsulas, y ahora estoy segura que esta materialización de la exposición de don Yepe, con tú escribiendo el texto de sala, nos deja algo sobre la infancia. ¿Qué podrías decir de la infancia y los juguetes de don Yepe? Algo de lo que pusiste en el texto de sala y que hoy se va a leer. Pues primero, gracias por darme la oportunidad, Rocío, Iván, gracias. Gracias por dejarme hablar de Yepe, porque ahora sí que Yepe me ha estado llevando a muchos lados, porque a mí me da mucho gusto desde la invitación que me hiciste para recibir el reconocimiento que él obtiene, y pues que tristemente fallece hace no mucho tiempo, hace poquito, y el hecho de que yo pueda recibir su premio y de alguna manera volver a agradecerle que me haya conducido por
por este camino que no tengo trazado. De alguna manera todo inicia en la universidad. Me preguntas la infancia, yo era un infante en la universidad porque no sabía, no tenía ese conocimiento de nada, estaba planteándome la idea de una tesis y casualmente caminando por San Marcos, lo veo a Yepe ahí y Yepe estaba, pues luego te llamaba la atención porque lo veías primero muy amigable, muy amistoso, hablando con la gente que pasaba a su lado y además su forma de ser, traía su overol, traía su barba larga blanca, y lo veías y traía sus juguetes y mostraba piezas de distintos tipos y yo lo vi y me impactó muchísimo. Entonces fui como un niño para poder llegar con él y en esta idea que yo tenía sobre las artes y la cultura, pensando en hablar de algún pintor famoso, en un artista privilegiado, un artista reconocido, lo vi a él y pensé mucho en qué podría transmitir él con su experiencia y cómo lo materializaba. Y pues me puse a pensar mucho en precisamente esto de las culturas populares, el desconocimiento que a veces tenemos en un proceso que es a veces anónimo, incógnito, masificado, pero en total oscuridad. Y yo me puse a pensar mucho en qué es lo que quería transmitir el artesano a la hora de crear sus piezas. Y ahí fue donde empecé a conocerlo, empecé a platicar con él, quise saber de dónde se originaban sus piezas y realmente era solamente una ola que él iba siguiendo y que él seguía haciendo carritos o muñequitos y no tenían más. Y cuando me invita a su casa, porque muy generosamente, inmediatamente me dijo, te invito a mi casa, vente, y llegué a su taller, llegué a su casa que era increíble, estaba lleno de madera por todos lados, un piano, nos dejó entrar hasta su taller, a lo más profundo de su casa, ahí tenía todos sus materiales, herramientas, y de todos lados agarraba una piececita y nos la mostraba, y mira esta, y esta, y esta, y esta. Para un desconocido, pues a mí me llenó de alegría, me llenó de entusiasmo y dije, pues tengo que platicar con usted. Y rápidamente nos sentamos, él era líder de una tropa de Boy Scout, entonces a él le gustaba mucho tener contacto con los niños, enseñarles. Algo de lo que recuerdo mucho es que él quería transmitir sus conocimientos a alguien. Esta idea del juguete popular, el arte popular, de pasárselo a otras generaciones, de seguir con este proceso, de continuar, seguramente también va a ser algo parecido, Jesús. Pero prácticamente eso era, un anhelo de seguir, de continuar. Y él tuvo un maestro de familia y él quería continuar eso con otras personas. Entonces, pues, no sé, yo pienso que Yepe se manejó mucho por sus propios conocimientos, por lo que él sabía, pero él quería llegar más allá. Y de alguna manera me permitió, con el libro, que pues ya supongo que ahorita lo platicaremos, pero con el libro me dio oportunidad de hablar de todo lo que él es. Porque si hacía animalitos era porque él era un amante de los animales, era veterinario y los representaba allí. Y él viajó a Alemania y conoció mecanismos de cómo crear juguetes en Alemania y trajo esos procesos y los usó en sus juguetes. Entonces, realmente el artesano era un todo, era un hombre que tenía muchos conocimientos y que los representaba de una forma accesible para los niños. Y ese creo que era su verdadero motor. Claro, justamente lo que dice Pedro y emociona porque cuando todos recordamos el puestecito de Don Yepe lleno de todas estas miniaturas, autómatas, animales, casitas, no tenemos idea del conocimiento que había detrás y de la especialización, ¿no? Y yo pensando, Chuy Cervantes, en que el legado del hombre, del viejo de la danza, que ya luego platicaremos específicamente de ti. Nos tiene que dar tiempo para que nos hables del mapache en el chaleco y todas estas cosas de tu matlachín, de tu viejo de la danza con los matlachines muy particular. Pero yo vi algunas fotos tuyas muy pequeñito con el maestro Magdaleno y algo me platicaba Luis Arturo que tuvo más oportunidad de platicar con él y bueno, cabe decir,
El maestro Magdaleno está vivo, gracias a Dios lo tenemos con nosotros, pero estos días se sentía un poquito el clima, no sé, todos tenemos nuestros momentos de fragilidad física, pero tenemos afortunadamente a Chuy. Y vi estas fotos retomando la idea y pensé, ¿no?, en esto que me contó Luis, que hicieron una pequeña capilla, cómo empezó tu papá y cómo él es la referencia de los matlachines en Aguascalientes. Gracias. Pues primero felicitar al IMAC porque ya hacía falta esta serie de charlas, de conferencias, de videos. Ahora con la tecnología, pues llegar a todos los lugares, que esa es una de las misiones de las instituciones de cultura, ¿no? Y pues como mencionan, ahorita mi papá está un poquito indispuesto y no puede estar, pero bueno, aquí estoy como representante de la familia Cervantes Vargas, Cervantes Montoya, Cervantes por todos, por así que por todas partes. Y que bueno, justamente hoy, 16 de julio, es que estamos conmemorando el Día de la Virgen del Carmen, que es la patrona de nuestro grupo de danza de matlachines, Los Venados. Ahorita ya está la fiesta en la capilla, ya en la López Portillo, en la Barranca, y que este sábado y domingo tenemos la fiesta y puede ir toda la gente que quepa, toda la gente que quiera ahí en la calle. Ahí en la calle Eduardo Rodríguez, por los 350, por ahí está la capilla, 348, ahí está la capilla de mi familia, de mi abuela, que hizo mi abuela Consuelo Vargas. Y que bueno, ahorita mencionaban que el maestro Yepe, pues una de sus ideas era que conociera la gente su trabajo. Yo creo que ese es el papel principal de los artistas y de la gente especial, seleccionada, que quieren dar a conocer y que quieren contar una historia con sus juguetes, con sus libros, con los movimientos, con el vestuario y con la danza. Esa es la misión de alguien que se dedica a la cultura y que haga que la gente se acerque también. En nuestro caso, bueno, pues mi papá era danzante matlachín, primero como danzante, después él fue la primer vieja de la danza. Mi papá empezó como vieja de la danza, que era una especie de malinche o de maringuía en las diferentes danzas guerreras y de conquistas que hay en todo el país. Y aquí en Aguascalientes siempre ha habido viejos de la danza, y quien inició con esta tradición fue mi bisabuelo materno, el señor Pedro Vargas Jiménez, que él nació en 1895-96 en la comunidad de Montoro, al sur de la ciudad. Y él desde muy niño pues empezó como viejo de la danza. Antes los viejos de la danza no tenían nombre, era el viejito, el brujo, el loco, el viejo loco o el viejo simplemente. Pasan los años y se les ocurre a alguna serie de viejos de la danza adoptar un nombre. Pancho Villa, Juan Charrasqueado, Juan Chávez. Ahorita ya todos los viejos tenemos nuestro nombre. Mi bisabuelo se puso Porfirio Cadena, un personaje que era un bandolero en las radionovelas de don Rosendo Ocaña. Entonces, pues empezó a ser muy popular. Después de eso siguió un tío, un hijo de él, luego mi papá, un tío, y ahora yo soy Porfirio Cadena 5. Yo tengo ya 24 años como viejo de la danza, y que bueno, en mis inicios también fui danzante matlachín, y que me da mucho gusto que ahora todos los grupos de matlachines tienen en sus filas a niños, a niñas, viejitos de la danza, niños tamboreros, niños violinistas, que ahora hay una cantidad de violinistas, y qué bueno, porque se fue perdiendo. Había uno o dos viejos de la danza, había uno o dos violinistas para todas las danzas. Entonces, pues me da mucho gusto que ahora ya todos tengamos un equipo completo, y que bueno, ahora la danza ha rebasado, no nada más estamos ya en las plazas, en las exedras, en los atrios. Ahora ya a través de esto podemos ir a dar conferencias, clases, cursos, y es muy bonito mencionar que la danza de matlachines del estilo de Aguascalientes
está presente en las escuelas de Bellas Artes para las futuras generaciones de maestros que están frente a instituciones públicas. Y la danza de matlachines está en todos lados. Hasta en festivales, ¿no? Se acaban de ir precisamente. No sé si nos puedes contar brevemente de esta experiencia que tuvieron. Sí, pudimos asistir gracias al Instituto Cultural de Aguascalientes, al IMAC. Vinieron gentes organizadoras del YAL Festival en la ciudad de Nueva Orleans, en Luisiana, y anduvieron en todo el país haciendo una serie de audiciones, convocatorias, y fueron músicos, cantantes, bailarines, danzantes, y de todo el país seleccionaron a 8 agrupaciones, entre Lila Downs, entre mariachis, un solo ballet de danza folclórica, fueron un grupo de música veracruzana, y la danza de matlachines de Aguascalientes. Sin temor a equivocarme, fuimos una sensación porque estar en los desfiles y en los escenarios tan grandes como es el Festival de Jazz, pues no cualquiera puede estar en esos eventos, y pues estamos muy contentos de haber participado y representado a México en ese importantísimo festival. ¿Cómo fue la reacción de la gente? Supongo que de la gente latina fue con cariño y cercanía, pero propiamente de la gente, digamos, originaria, ¿qué reacción tuvieron? Seguro los recibieron muy bien, pero debió haber sido un desafío, ¿no? Frente a tanta gente en un festival de jazz, podríamos decir que hacen unos matlachines, pero por supuesto la música tiene un horizonte grande y hermana, pero fue la reacción, gritaban, se acercaban. Aparte de que iban las 3 tamboras, que iba el maestro Jonathan Saldívar, le mandamos un saludo hasta Italia, donde anda, él en el violín, yo con el viejo de la danza, el chirrión. El Festival de Jazz es un área muy grande, como unas 5 veces la isla San Marcos, y ya hay 8 escenarios y calles ahí mismo, y pues íbamos arrancando el desfile con las tamboras, los penachos, y pues la gente se acercaba a ver qué estilo de baile, qué estilo de danza era, y ahí en Nueva Orleans hay un estilo de danzas también como tipo chinelos de Morelos, pero con unas plumas de avestruz, pero muchas. Yo creo ya se las acabaron, por eso no tenemos ya plumas de avestruz en México, ya se las acabaron. Y pues sí, la gente se acercaba, y mexicanos hay en todos lados. Entonces, en cuanto escuchaban, México, Aguascalientes, se acercaban, y pues fue una reacción muy bonita y unas fotos muy interesantes de esa participación. Y pues afortunadamente la música, el calor, el ambiente que crea una danza, porque lejos de ser una danza netamente religiosa o guerrera, pues la danza de matlachines también es una expresión de fiesta, de alegría, de fuerza, y pues contagia. Yo creo que a todos o a la mayoría de los que nos están viendo tienen un familiar matlachín, o tienen un vecino, o en la otra colonia empieza la tambora y el violín y se escucha, ya están los danzantes, y te llega el ruido, el sentimiento de escuchar una tambora, porque te lo transmite por la tierra. La tambora invita a moverte, ¿no? Te vibra. Así es. Pues pasamos con la maestra Marta Lilia. Yo creo que en este sentido, tanto de las emociones que transmite el arte en todas sus manifestaciones, como la importancia de fomentarla desde la infancia, el cómo a veces concebimos tan lejano el arte, ¿no? Bueno, es ahí para personas distantes en su sillón, ahí muy refinados, y que realmente el arte es un medio de comunicación que vibra y que las infancias lo reciben muy bien, yo me atrevería a decir hasta más fácil que nosotros los adultos, ¿no? No sé qué nos pueda comentar, maestra. Bueno, primero, pues me siento muy contenta de estar aquí en este foro, me siento emocionada de escucharlos, y pues sí, a mi mente vienen recuerdos. Por ejemplo, la primera danza de matlachines que yo escuché fue muy niña. Yo viví en el barrio de La Purísima, y en ese barrio se celebraba o se celebra pues una fiesta tradicional en una capillita del Señor de las Tres Caídas.
En ese tiempo debí haber tenido como unos 7 años y fue la primera vez que me tocó escuchar allí frente a la capilla, en la calle Marte, un espacio, una explanada de tierra perfectamente regado para que los matlachines no levantaran polvo, y con esta sensación así de la fuerza de la tambora, y también, por otro lado, pues la cuestión lírica del violín, que se embona con el sentimiento religioso exacerbado. Yo veía que las señoras llegaban y lloraban frente al Cristo crucificado y me hacía la pregunta de que, ¿por qué lloran? Aquí, ¿qué es lo que se mueve, verdad? ¿Qué es lo que se mueve? Y bueno, pues sí, esos recuerdos están ligados a muchas de las vivencias que hemos tenido desde la infancia. Por otra parte, en relación a los juguetes de madera, que desafortunadamente yo no conocía a don Yepe y que pues no conozco su legado valioso, me parece muy interesante estar aquí en este momento, pues dispuesta a conocer esa parte que no conocemos. Pero esto también me da la oportunidad de reflexionar en esta interacción. A mí me parecía muy importante el lema del festejo de los 17 años del IMAC, es decir, todos somos una comunidad cultural. En ocasiones lo que falta es como ese intercambio o ese conocimiento o ese compartir lo que hacemos unos y otros. Y yo aprovecho este momento para agradecer exactamente al IMAC su apoyo editorial para esta publicación de este poemario, Los tiempos del caracol, que tiene pues el sello del IMAC y que se estuvo promoviendo, creo que todavía, ¿verdad? Estamos en ese momento de compartir a través de la lectura en voz alta, a través de la participación de otras personas, pues este poemario. Pero creo que más que el poemario, en este contexto, vale la pena profundizar un poquito en la experiencia que me han traído y la necesidad también de compartir estos libros. Esto empezó en pandemia. Yo pienso que quizás si no hubiera existido esa circunstancia tan grave y tan poderosa, a lo mejor este libro no existiera. Y entonces, pues sí, me congratulo. Toda parte negativa tiene su contraparte positiva. Y en ese momento en que estábamos encerrados, angustiados y pues con una incertidumbre muy grande, llegó una iniciativa de parte del Seminario de Investigaciones sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM y llegó a mi conocimiento una convocatoria muy interesante en la que se nos hacía saber a las personas de tercera edad que podríamos participar en un concurso junto con las infancias. Y en ese momento de encierro, pues los infantes más cercanos a mí, con todo y que estábamos encerrados, pero pues teníamos contacto a través del teléfono y empezamos a saber comunicarnos por el Zoom. En ese momento eran mis nietos, 10 nietos, ¿sí? Y entonces yo empecé con esa promoción, con las nietas adolescentes, y mandamos a esta convocatoria 5 cuentos, de los cuales 3 fueron seleccionados para aparecer en una edición digital, un libro muy, muy hermoso. Y bueno, pues eso fue el origen después de esta iniciativa en la que ya participaron todos los nietos. Aquí están los 10 nietos, con este título que es el lema de lo que yo pienso: todos contamos, es decir, todos tenemos la capacidad de contar. Es una capacidad inherente, innata al ser humano, ¿sí? Los que dicen que no saben escribir saben narrar, y pregúntenle, por aquí está mi esposo, que pertenece a una familia de narradores orales, y entonces con esa convicción hice este trabajo.
¿sí? De este trabajo, en ese momento, el nieto más pequeño tenía 5 años y obviamente él no se sentó a una máquina de escribir o a una computadora a escribir un cuento, ¿sí? La colaboración entre los dos fue a través de una situación oral en la que rescaté yo algunas de las frases que me parecieron más, pues, con un sentido más poético, y con eso fue que salió su primer cuento. El cuento se titula El viento rueda, porque el chiquillo y yo caminábamos por una calle en el fraccionamiento, él llevaba un reguilete en la mano y yo me había propuesto enseñarle algunas palabras, pero al término del recorrido me quedé pensando que él me había enseñado algunas expresiones que a mí no se me habían ocurrido, entre otras cuando me dijo, mira abuela, el viento rueda. Y entonces, pues, llegando a la casa de ustedes, me puse a trabajar en la computadora, escribí su cuento, y así es como apareció en ese libro, que tiene también un apoyo institucional del PACMIC. Les platico la anécdota porque esto tiene una continuación en este otro libro. El nieto del que les hablo empezó por circunstancias a acompañarnos a algunas presentaciones de libros y se emocionó cuando vio que su pequeño relato era motivo de plática o que alguien más lo presentaba, y empezó a cobrar una conciencia distinta. No nos dimos cuenta de cuánto había sido su transformación hasta que en una de las presentaciones nos solicitó hablar por el micrófono, se presentó ante el auditorio y con mucha soltura dijo, pues yo les quiero platicar que mi abuela y yo hicimos un cuento y que, bueno, yo antes quería ser policía, pero ahora soy poeta. Entonces, pues eso se nos hizo muy, muy gracioso, pero lo más curioso y lo más sobresaliente fue que al inicio de este año empezó a decir que él quería tener su propio libro de cuentos, con mucha insistencia, y entonces, para responder a esa inquietud, lo enseñé a que le dictara sus relatos a la computadora y lo dejamos que lo hiciera. Hasta que después de que vi que estaba en un proceso muy serio día tras día, me enseñó lo que había escrito y me quedé sorprendida. Y le dije, ay, creo que sí escribiste algo. Escribiste algo valioso, algo coherente, algo que me gusta. Sí te vamos a apoyar. Y para regalo de cumpleaños le mandamos a editar con Sandra Moreno este librito de relatos que apenas estamos empezando a promover y a presentar. Y bueno, no sé si sea oportuno hablar de uno de sus relatitos aquí, si me permiten. No está largo y pues tiene un contenido que creo que es muy valioso. Dice, el día que lloré por la muerte de Don Quijote. Yo leí un libro que se llama Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Así era su nombre. Y bueno, vamos a comenzar el cuento del día que lloré por la muerte de Don Quijote. Este es un personaje que tiene muchas aventuras con su caballo, su escudero y su dama Dulcinea. En una página de ese libro leí que Don Quijote estaba en un hoyo y que llegaron unos 40 hombres, lo asaltaron, pero Don Quijote dijo, si me hubieran encontrado sobre mi caballo y con mi lanza y mi escudo, no sería tan fácil derrotarme. Y esa parte me gusta mucho. Pero me puso muy triste la última parte, porque se murió Don Quijote. Ya este Don Quijote yo lo quería mucho
Y cuando piensas que tu personaje que veías en la infancia, que leías en la infancia, se desmorona, todo alrededor parecía derretirse. Eso me rompió el corazón. Si te quitaran un juguete favorito, está bien, ¿no? Pero que tu personaje favorito se muera, eso está muy, muy, muy triste. Y bueno, les quiero contar el entretelón de esto. El libro lo estuvimos leyendo entre él y yo, es una edición ilustrada, muy bonita, muy adaptada para niños, y lo habíamos estado leyendo paulatinamente durante un tiempo. Pero un día me dijo, abuela, yo quiero ver en qué termina este libro, y se fue hasta la última página, y entonces vio, antes de leer, vio la imagen ahí de la tumba de Don Quijote, y que decía ahí, aquí yace Don Quijote. Y de verdad se emocionó y empezó a llorar. Y entonces yo le dije, ay, pero ¿por qué lloras? Le dije, es un personaje. Esa fue mi idea para que no llorara. Y entonces volteó y me dijo, ¿y por qué no me lo habías dicho? Todo esto se los cuento porque me hace reflexionar mucho en esta idea que tenemos de que, fíjense, en la normal, yo soy primeramente egresada de la normal del Estado, y bueno, ni modo, voy a tener que decir. Pero una de mis maestras, bueno, claro, era la maestra que nos daba labores, en ese tiempo nos enseñaban también a coser. Y entonces yo me acuerdo que esa maestra dijo, ay, esa obra de Don Quijote de la Mancha, qué aburrida. Y bueno, esta expresión la relato porque quizá no sea una expresión exclusiva de una sola maestra o de una sola persona. Y bueno, esto que les cuento forma parte de una intención que yo también quisiera compartir y que yo le he llamado escritura intergeneracional. Es decir, una escritura en la que participemos o una lectura en la que participemos las personas mayores, sobre todo pues, cuando a uno le apasiona cualquier cosa, lo puede transmitir, y los niños, las infancias, y que no consideremos que ninguna obra, por muy clásica y que tenga todos los premios del mundo, esté vedada para los niños. Este nieto que les comento tiene 9 años y pues yo espero que nunca se le termine el gusto por la literatura. Y por el cine, bueno, aquí viene también, su película preferida es Volver al Futuro. Sí, entonces, y bueno, creo que sí es como para que descubramos esa parte, todos para que descubramos esa parte de los niños, o para que no dejemos de pensar que los niños y los jóvenes tienen una gran creatividad. Yo en eso me identifico mucho contigo, Rocío, cuando tú escribes tus posts en el Facebook y que dices, esta generación llamada de cristal no es porque sea frágil, sino porque es transparente. ¿Sí? Me identifico contigo, o sea, no dejarnos llevar por esos, pues casi un eslogan, ¿no? que es tan fácil pues caer en el lado más pesimista de la vida y pues no, yo estoy viendo que coincido con ustedes en esa valoración de las infancias y pues me congratulo mucho de estar aquí. Pues nos deja así como con el aliento y hace que nos suden los ojos, como dicen los niños. Pero yo quiero celebrar, maestra, su trabajo como gestora cultural, porque siempre está llegando a las diferentes artes
y algo que es imprescindible, ¿no? Como esta idea de la pose, un discurso ya muy viejo, que la alta cultura, que la baja cultura, que si es cultura popular, que si la artesanía no tiene el valor del arte, que si las danzas tradicionales, originarias, las sacamos solo cuando queremos ser nacionalistas, y a veces no sabemos de todo el trasfondo simbólico, icónico, de toda la tradición que hay dentro de una coreografía, ¿no? Y la vemos ejecutarse y la algarabía se nos hace olvidar que para eso hay mucha disciplina, ¿no? Yo celebro de usted esa capacidad y de los tres para ser horizontales en este compartir, ¿no? Pienso en Taza de Soles y en su columna que semana a semana nos ha ido alimentando y que con disciplina nos mantiene ahí atentos, ¿no? Al tema de discusión cultural, pero sin esta actitud demoledora, destructiva, pero sí muy analítica de lo que todos los actores tenemos que hacer y de lo que falta por hacer, ¿no? Sin asumir esta actitud rabiosa, destructiva, que no nos lleva a nada, ¿no? A mí me gusta leerla porque digo, sí, esto falta en el área editorial o esto nos falta en las políticas públicas, ¿no? Pero como quien le pone un dedito así, oye, falta, ¿no? Más que esta idea de destruir lo que hay. Yo pienso en la danza de los matlachines y cada quien lo vive y es inevitable esa alerta, ¿no? Ese fluido tan poderoso que se hace dentro de uno, que por más distraído que esté, acude al lugar, ¿no? A mí me han tocado cuando pasaban para la fiesta de San Judas Tadeo, y que todo el Belisario se llena de los diferentes grupos y en orden. Y pienso que alguna vez leía sobre toda la coreografía que implica, ¿no? Toda esta disciplina, no solamente de la ejecución, sino de la fortaleza física. Tuve una alumna en el CETIS 80, que luego ellos nos siguen, que era matlachina y a veces estaba bien cansada y no se podía levantar de la silla. Yo, ¿qué le pasó? Decía, no, es que ayer nos tocó danzar y todavía no lo domino, ¿no? Y uno ve las sandalias, el grosor y la musculatura que tienen en las piernas y uno dice, no creo que sea de gimnasio, ¿no? Porque ¿a qué hora? Muchos de los matlachines son estudiantes y danzantes, maestros y danzantes y otros, ¿no? Que realizan actividades. ¿Qué hay detrás del simbolismo de los matlachines, maestro? Pues aprovechando eso que dice del cansancio, no solo es el cansancio físico en ese momento, sino que un traje de matlachines, cada danzante lo hace. Yo les digo a mis compañeros, es que somos unos artistas completos. Y unos así se quedan así como que, pues yo soy artista. Sí, tú eres un artesano. ¿Quién te hace tu vestuario? No, pues yo. ¿Quién lo compra? Hay algunos que mandan a hacer algo por falta de tiempo, pero les puedo asegurar que el 99% de los matlachines fabrican su propio traje. Y ahora sí que los matlachines sabemos de todos, maestros, mecánicos, taxistas, albañiles, de todo. Y los matlachines empiezan a hacer su traje, porque por lo regular estrenan uno por año, y lo empiezan a hacer, pasa la fiesta de celebración, después del domingo, por ejemplo, y a la siguiente semana ya están empezando el otro para estrenar al siguiente año. Entonces están bordando chaquira por chaquira, lentejuela por lentejuela, durante todo un año, después de cenar a las 9, 10 de la noche hasta 1 o 2 de la mañana y se emocionan y siguen bordando. Entonces, ¿qué hay detrás de un matlachín? Primero hay fe, hay devoción, hay paciencia, hay cariño por la música, porque un matlachín es músico. Nuestros instrumentos son los pies, nuestra sonaja y nuestro arco. Con el viejo de la danza, bueno, pues el chirrión, ¿no? Que esa es otra historia, pero sí los matlachines traen la artesanía que ellos mismos elaboraron, son músicos para ir acorde con el violín, con el capitán y con la tambora. ¿Qué hay detrás de los matlachines? Hay un orden jerárquico por ahí, porque hay quién es el mero mero, quién es el capitán mayor, quiénes son los capitanes de adelante, los capitanes de atrás, los barriguillas, los contrabarriguillas, los danzantes de relleno, el tamborero, el violinista, el viejo de la danza, el guarachero. O sea, son muchos los puestos y mucha la gente que hay detrás de un grupo que vemos en la plaza.
Por ejemplo, me gusta mucho platicar que una de las prendas que traen los matlachines es la pañoleta, o es el paño sol, porque también así se le conoce, que no es otra cosa más que una tela cuadrada, una servilleta cualquiera, bordada a mano, a máquina también, o en punto de cruz, como cada quien lo decida, pero que esta prenda se pone en la espalda, se pasa aquí por el chaleco o el corpiño, se hace un nudo, y esta prenda la fabricaban las esposas de los matlachines. Era como su manda, era como su obsequio para el matlachín. Ellos lo bordaban, le ponían su nombre, o el nombre del grupo, o el nombre del matlachín, y ese día de la fiesta lo estrenaban. Entonces, toda la familia, desde las esposas, las hijas, los nietos ahora, uno sabe pintar, otro sabe bordar, otro sabe hacer los guaraches, otro las sonajas, otro los arcos, otro va al arroyo a cortar los carrizos. Ahora ya con la tecnología, pues también hay carrizos ya de plástico, que ya te los venden, ya está empaquetados, ya nomás llegas y los cuelgas. Pero el ser matlachín es tener mucha fe, mucha devoción, más que una danza guerrera, una danza bélica, de competencia, porque hay muchas danzas que traemos un arma. En México hay danzas que reflejan la conquista que hubo, ¿no? Y traen palos, traen machetes, traen cuerdas, traen látigos, traen escudos, traen no sé, diferentes accesorios, pero detrás de esa danza que representa las conquistas y las discusiones que hubo, pues está la fe, el de querer ir a ofrecer al Dios que cada quien crea, porque hay gente que no es católica y son matlachines muy buenos. Y hay quien dicen, ¿sabes qué? Yo danzo y yo estoy aquí, pero a la iglesia no entro, yo aquí me quedo afuera. Y se quedan un poquito al margen, ¿no?, de las creencias que todos tengamos. Y que lo que dije hace rato, me da mucho gusto que haya matlachines por todos lados. Les mandamos un saludo a las más de 200 danzas de matlachines que hay en Aguascalientes. Ahora ya cada colonia hay hasta de a 2, de a 3, y que hay una competencia muy buena, y que ustedes la van a ver ahora un domingo antes del 15 de agosto para la Virgen de la Asunción. Se hace una romería de puros matlachines desde la Purísima, todo madero. Llegan a Catedral, se ofrece una misa y al final se hace una convivencia entre todos los matlachines previo a la fiesta de la Virgen de la Asunción. Queda uno pensando, ¿verdad, Iván? Muchas de cosas. todo el entrenamiento, ¿no? El orgullo. Ajá, el orgullo, la dignidad, El la simbolismo belleza, que tiene. esta conexión, ¿no? Porque es un equipo el que trabaja y aunque se oiga muy fuerte, muy poderoso, las percusiones y el violín, uno identifica esa armonía de todos, ¿no? Yo digo, ¿cómo le hacen para poder sincronizarse con el piso tan irregular, ¿no? Los matlachines somos la conexión entre el cielo y la tierra. Somos los guardianes de la Virgen. Somos los que estamos sí cuidando las tradiciones, sí cuidando la fe, la música, el movimiento, el vestuario, el color, y que tristemente hay iglesias en todo México que han estado un poquito en contra, sobre todo de los viejos de la danza. En una ocasión a mí un alto mando de la iglesia, que no sé cómo se llama, si no lo diría, me dijo, ¿te quitas la máscara o no entras a catedral? Y yo, caray, espérame, ¿cómo? ¿Cuánto apuestas? Así me dijo, ¿cuánto apuestas a que no entras si no te quitas la máscara? Y pues toda la danza, yo deteniendo el tráfico, ¿no?, de una de esas peregrinaciones. Y yo nada más le dije, ¿cuánto apuestas a que sí entramos con máscara? O sea, ¿cómo se atreven a juzgar qué es la fe que nosotros tenemos? Ya después de muchos años yo decía, entonces hay que quitar las gárgolas de las iglesias europeas, o hay que quitar los símbolos que tienen del demonio en una iglesia católica. O sea, no entiendo todavía muchas cosas de esas, pero sí, es muy bonito que a través de esto, de la tecnología, decía la maestra, a través de la pandemia, surgieron muchísimas clases virtuales, y que sigue habiendo clases virtuales para seguir transmitiendo, para seguir conversando, para seguir
descubriendo nuevas cosas que nunca vamos a acabar. Claro. La conexión, yo ahorita que piensas, porque me atrevo a decir algo, es cómo lograr que, bueno, la última vez que yo vi la danza, vi que habían muchos niños, como mencionabas, que hay muchos niños que están motivados y yo los veo serios, metidos en su momento, en el instante, en el aquí y en el ahora, y los veo y están emocionados y están con ganas de demostrarlo. Entonces digo, la danza, como la vibración, el cuerpo, el movimiento, de alguna manera se conecta rápidamente y lo asimilan de forma como muy auténtica, muy natural, y se convierte en algo instintivo el movimiento, pero también con un trasfondo cultural bien complejo, y que de alguna manera que empezara en algún sitio y que ahora haya tanta gente que esté involucrada, pues dice, hay un amor, una relación estrecha con la tradición. Y es una de las 4 danzas que tenemos en Aguascalientes. La danza de matlachines, junto con la danza o la representación de los chicahuales en Jesús María, pues son como las más famosas, ¿no? Las más conocidas. Pero también está la danza de la pluma y está la danza de indios en Tepezalá, en Mesillas, en Asientos también. Entonces son nuestras 4 herencias, son nuestras 4 motores que a raíz de esas 4 danzas han salido diferentes bailes folclóricos. La pelea de gallos tiene bases de matlachines. La danza de ferrocarrileros también tiene bases o ritmos o movimientos apoyados en los que nos dan la danza de matlachines, que es una danza netamente regional, es una danza que formó parte de la Gran Chichimeca. Y matlachines hay en 8 o 9 estados de México. Aquí en Aguascalientes, con nuestro estilo, nuestros colores, nuestro ritmo, nuestra fuerza, y de todas las danzas de matlachines del país, pues es la más fuerte, la que requiere más atención, más concentración. Quisiera agregar algo. Claro que sí, maestra. Muchas gracias. La conversación es de ustedes. Nosotros estamos como espectadores atentos. Pues ni modo, voy a tener que mencionar algo mío en relación a lo que acaba de decir, porque esa danza de los chicahuales en Jesús María, pues se relaciona con algo que yo escribí en algún momento, y esto es en relación también a pues, los estudios que he hecho en el doctorado. Por ejemplo, pues estudié, entre otras cosas, pues las revistas de Eduardo J. Correa, y en La Bohemia de 1900 apareció una crónica que me parece muy especial y que se tiene que rescatar, porque se tienen que rescatar estas historias de la forma en la que se celebraba en aquellos años la danza de chicahuales en Jesús María. En relación a eso, yo escribí un cuento que se llama Doña Felipa busca a su hijo el día del Señor Santiago. Y bueno, pues esto mi esposo me ayudó a recordar porque él fue el hijo. O sea, allí hay una combinación de una parte ficcional con esta parte de la crónica, que bueno, participó en aquellos años, era el concurso histórico literario también, convocado por el municipio, ¿verdad? Y que aparecía en aquellas revistas que yo sí extraño que sigan apareciendo. Sí, era muy, muy interesante pues esa convocatoria de unir historia con ficción, y pues salían trabajos muy interesantes. Entonces, bueno, ni modo, ya lo dije, ese cuentito que a lo mejor anda por ahí olvidado, quizá merezca una sí, ¿verdad? Una segunda oportunidad, sí, una publicación por allí. Ahí se los encargo mucho. Claro que sí. Yo creo que esta ha sido de las charlas más nutritivas, porque ha sido no una diálogo o un equipo de tenis singles contra dobles, sino ha sido realmente nutritiva. Pienso, Pedro, en que tu interés por las infancias ha sido genuino desde que estudiabas, ¿no? Pedro fue tallerista de las UEAs, bueno, primero fue prestador de servicio social, luego hizo sus prácticas en el IMAC, luego después fue tallerista,
esta parte de literatura que no sé cómo enseñaba fútbol y aparte literatura, pero consuma, lo puedo apostar. El taller más abundante en la historia de las UEAs lo tuvo Pedro, que si era en Pilar Blanco, yo sé que Pedro es muy medido, pero en Pilar Blanco, en la Insurgentes, ¿qué otra colonia te tocaba donde iba? Villas de Nuestra Señora. Villas, o sea, Guadalupe Peralta. puro espacio abierto. Sí, sí, sí. Y- Es que a los morros les gusta el fútbol. Entonces, cuando yo les decía, vamos a entrar a literatura, pues como que no enganchaba al principio, la verdad. Les decía, vamos a jugar fútbol. Y ya creían que yo era el maestro de fútbol. Y decía, bueno, pues ya que estábamos jugando fútbol, ya ahora sí, ya decían, no, está bien. Y ya Claro. empezamos con Por ahí la hay unas literatura. fotos, ¿no? Que en el medio tiempo lo sentaba y entonces empezaba a contarles Sí. una historia. No, pero en lo que Ahora que los tomaban aire. atrapé, déjenme Sí, sí, cuento. sí, pues Así funcionaba. era, ¿no? Esa foto es memorable porque Sí. sí es de medio tiempo. Ya después lo sentaba, entonces jugaban fútbol, hacían ejercicio, luego ya tenían la lectura Sí. y luego hasta allá, pues luego cuando Pedro no estuvo, pues fue muy difícil encontrar un tallerista futbolista, basquetbolista y todo lo demás y aparte de letras, pero yo vuelvo a esta idea de la infancia porque lo que nos dice el maestro Chuy y la maestra Marta Lilia, Pedro, tú has estudiado el juguete, ¿no? Y el juguete popular, las Sí. culturas populares y la importancia que tiene hoy. Pienso tú que eres muy joven, pero te ha gustado desde siempre los juguetes físicos. Hoy con mucha tristeza vemos que casi lo que se regalan son consolas y se está perdiendo esta cercanía de la interacción con el objeto. Sí. ¿Por qué la importancia de Jefe? Yo decía ese día que los juguetes que él en algún momento, porque yo lo conocí por ti, ya después pasé por ahí y veía las curiosidades que había, los diferentes, ya tenía como sus categorías, ¿no? Su galería de juguetes. Esta pérdida tan grande que significa el juguete popular, que los niños no lo jueguen, solo que lo recuerden, que ya no interactúen con él porque les parezca aburrido, ¿no? Lo peligroso que has estudiado tú, porque junto con también es autor, Pedro, y en sus tiempos libres también hace otras cosas, pero en este sentido, la importancia del juguete, este tipo de juguete cercano en las infancias de hoy y la importancia del legado de Yepe y del impacto en ti y en investigadores muy jóvenes. Sí, no, pues es que son muchísimas cosas. Ahorita que los escuchaba dije, ay, ya voy a decir de eso. Ay, también voy a decir de eso. Voy a decir de eso, pero... Me lo ganaron. No, pero es que me gusta mucho escucharlos porque conectamos, aunque a lo mejor todavía no me escuchen a mí, pero sí conecto completamente con lo que están comentando y con lo que tú comentas, Rocío. Bueno, pues es que Yepe me emocionó porque una de las primeras frases que tuve cuando estuve con él fue, a mí me gusta enseñarle a los niños cuando hablo con ellos del concepto de aprender haciendo. Y decía, aprender haciendo. Dije, ¿dónde he escuchado eso de aprender haciendo? Aprender haciendo. Y estudié la maestría en educación y estaba en una búsqueda de información, encontré al psicólogo John Dewey y él menciona esa frase de aprender haciendo en las escuelas, cómo el niño aprende a partir de interactuar. Entonces dije, oye, este hombre también es pedagogo, entonces también tiene, sí, o sea, ¿qué no sabe este hombre de vida? Decía, yo no soy un maestro, él no se consideraba un maestro, pero enseñaba. Cada vez que decía algo, te enseñaba algo con mucha apertura, con mucha alegría. Entonces dije, este hombre me enseña a mí que el artesano, el artista popular, no debe de ser anónimo, no puede estar anónimo. Entonces, desde ahí yo empecé a pensar en crear material que pudiera quitar el anonimato a los artesanos, que tienen algo importante que decir y que a la hora de nosotros interactuar con sus piezas podemos entender si lo dejamos que nos explique lo que quiso transmitir. Y efectivamente lo hizo, desde el principio hasta el fin, todas las veces que pude platicar con él, todas las veces me decía algo que me llenaba y que decía, órale, qué padre. Gracias a eso, pues ya hicimos la publicación, que es la que ahorita les estaba comentando, de juguetes y jugueteros, y llegaron estas ideas en contra, si queremos verlo de alguna manera, ahorita que le dijeron eso en la iglesia. A mí, cuando yo presenté esta propuesta para hacer
el libro de juguetes y jugueteros, me dijeron, ¿y para qué haces eso si el juguete popular ya no pega, ya pasó? Y fue un golpe duro, porque yo dije, ah, caray, pero este señor, o sea, creo que dice algo valioso, así como para pensar en que, tómala, ya se acabó. Por otra parte, yo le dije, no, pero creo que sí puede decir algo interesante. Me decía, ah, pues entonces peléate contra las consolas. Y digo, tampoco, ¿no? O sea, tampoco me voy a pelear contra la otra parte. Más bien lo que debo de decir, o lo que yo interpreto aquí, es que ambos tienen un peso y un valor funcional, y este tiene un valor que a lo mejor estaba muy olvidado, o que nadie se había cuestionado de qué era. Conozco a Yepe, me empieza a platicar sobre su experiencia, la fascinación de tocar los materiales, de sentir la madera, de él mismo dar las pinceladas, porque sí, el juguete popular, en una oportunidad que tuvimos justo aquí en el IMAC, que me invitaron a la Universidad de Guanajuato, no sé si te acuerdas, Rocío, fuimos a la Universidad de Guanajuato, allá en la universidad, en el apartado de diseño, en el, no sé, centro de diseño, de alguna manera me decía, el juguete popular debe vivir, pero que sea perfecto. Entonces vamos a instalar máquinas para que todo se pinte de manera así, bla, bla, bla. Y tenían unos juguetes que tú los veías y decías, oh, está espectacular, está buenísimo. Y yo acá con otras personas decía, sí está padre, pero como que le falta algo, le falta pierde ese, esa belleza artesanal, ¿no? algo tiene, porque los juguetes de Yepe no son perfectos, tienen ese, digamos, ese detallito de imperfección que lo hace perfecto en su modo. Entonces yo lo veía así, veía sus mecanismos que sí, una manivela, un engrane, un movimiento, el aire, el equilibrio, los personajes que se mueven a partir de la inercia de un pequeño movimiento de tu mano, no lo sé. Le daba esa belleza, el acabado de la pintura imperfecto en algunos momentos hasta le daba como carácter a los personajes. Se le veía un conejito que estaba tocando el tambor, pero tenía un dedazo que se le fue a Yepe, y el mono estaba enojado tomando los tambores así con molestia, y decía, ájala. Entonces ese ya tiene como otro carácter, ¿no? En mucho respeto a los juguetes masificados, que vienen todos estandarizados, que tienen como una perfección del pecho, del cuerpo, de todo el torso y de demás, que cuando ya ves un mono que está medio chueco, pues ya te vas a quejar de que, órale, ¿por qué me salió mal este mono? Corrígemelo. En cambio, en el juguete popular, pues yo lo veía así como muy bello en su forma de ser. Yo, más allá de ser un creador, yo me gustaba observarlo. Y Yepe, no, pues yo cuando llegaba, órale, agarra estos monos, y esto, y esto, y esto, y yo lo agarraba, o sea, la madera de pino, el hecho de que el niño le enseñaba a pintar su propio juguetito, a tallar la madera, a ensamblar con pegamento y demás, y darle su retoque de pintura, pues ahí se convertía así en el juguete, pero también en el proceso que va detrás, en el cómo lo vas materializando, en el que la pieza se haga tuya. Y yo siento que esa parte era la que le gustaba. Porque sí, definitivamente el juguete popular, pues no podría a lo mejor competir en la actualidad con algunos mercados, pero tiene un valor único. Y el hecho de darle voz a los artesanos me hizo entender lo que ahorita les comentaba, que es la belleza de la pieza, pero también todo el trasfondo que viene, el significado de los personajes, el por qué lo realicé, mi motivación como creador, mi motivación como explorador de técnicas, pues sí, una persona que comparte, ahorita lo que decía la maestra, de conocernos y de compartir. El maestro estaba en contacto con otros artesanos, y a otro artesano le aprendía esto, y ya me decía, ay, mira, ya le aprendí cómo hacer esto y esto y esto. Ah, órale, y salían cosas interesantes. Pues sus personajes, sus experiencias de vida, el interés que tenía por los aviones, por los trenes. Él se sentía muy orgulloso de ser aguascalentense, hacía sus gallitos de pelea, hacía la máquina del tren, porque él decía, me encanta, me gusta mucho ver el ferrocarril, y él hizo su trenecito de madera, en fin, o sea, muchísimas cosas. Yo, de alguna manera, cuando estuve trabajando en el IMAC como tallerista de literatura, de alguna manera me di cuenta de que sí conectábamos con los niños a partir del juego, y Yepe lo hacía. Yepe
tenía esa cercanía con los niños. Los niños llegaban fascinados a verle y le decían, ay, este señor se parece a Gepetto, y por eso es Gepetto, ¿verdad? Sí. Porque lo veían y decían, este señor barbón, ¿y qué onda? Y llegaban y los niños más chiquitos le jalaban la barba y ahí se le tapaban. Y la mamá, no, espérate, pero no lo hagas. No, pero el señor no, para nada era distante ni nada, al contrario, le agradaba eso. Y de un proyecto que él tenía como una fascinación personal, crear objetos de madera, se convirtió en un artesano 100% orgulloso de lo que era. Y yo dije, a ver, ¿cómo no voy a creer que esto tiene que ser compartido? ¿Cómo no va a ser valioso? ¿Cómo no va a tener un impacto? Además, hay una publicación, ay, ya me extendí mucho, pero... Adelante. Había una publicación de juguetes populares. Ay, ¿cómo se llama este señor? Ya se me olvidó. Bueno, tenía una publicación de juguetes populares y tú lo abrías y hay juguete popular de Baja California, de no sé qué, de no sé cuánto. Y pues obvio, uno está investigando y se da cuenta, pues, cuáles son los lugares donde hay más, en Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México con la cartonería, todos estos lugares. Y de Aguascalientes, y dije, ¿cómo no va a haber aquí en Aguascalientes? Y apareció uno, nada más uno. Se llamaba el Chamuco Aguascalentense. Chamuco Aguascalentense. Y dije, oye, pues, ¿y ese cuál es? Porque pues, yo no soy de Aguascalientes, pero he vivido mucho tiempo de mi vida aquí, mis padres lo son. Y dije, a ver, ¿cuál es ese Chamuco Aguascalentense? Y dije, no, pues sabe. Caímos en que era el Judas que se prende y se quema, y truena, ¿sí? Y ese era el Judas. Y dije, ¿a poco aquí no habrá más? Y me puse a investigar, conocí a algunos artesanos y me di cuenta, claro que existe el juguete de Aguascalientes, claro que hay el artesano que realiza, pero que le falta que la gente lo pueda ver. Por eso esto. Claro, y pienso, Pedro, sin que se nos agote, porque hablar de juguetes es hablar de la infancia, y todos vivimos ya una que abrigamos con cariño, haya sido del color que haya sido, ¿no? Siempre volvemos a ser niños con un juguete, ¿no? Y hoy hay como una oleaje, ¿no? En redes de que los hijos le regalan un juguete al padre que nunca pudo tener. Y son muy conmovedores ver las historias de gente madura, incluso de la tercera edad, que el nieto o el hijo le consigue el juguete que él siempre quiso y no tuvo, ¿no? Y esta idea de cómo el juguete te reintegra, cómo simula, pero pienso si recuerdas, por ejemplo, en Teocaltiche, ¿no? Aquellos trompos y estos juguetes de madera que platicábamos en algún momento, pero que hay tanto que reconocer. Y pienso que lo triste, porque también tenemos que hablar de eso, no todo es fortuna, que don Yepe no tiene un discípulo, ¿no? Que le enseñó a muchos niños y ahí quedará la semilla, pero un discípulo artesano como él no. Y eso sí es una tragedia de la artesanía, de las tradiciones, pero tenemos la parte compensatoria. Investigadores como tú, que salen de la universidad, de las universidades de las artes o de gestión cultural, sin este tufo de solo las galerías o los espacios cerrados, ¿no? Sino que abren sus ojos y que, aunque no reproduzcan la obra de los autores, porque tú eres grabador y también haces juguetes de madera, pero no, fuiste uno de los alumnos, digamos, de Yepe, y aunque no tengas tu puestecito como investigador, pues allá hay legado, Yepe no va a morir. Y seguramente, bueno, aquí está la invitación también sobre la mesa para que publiquemos algo sobre los juguetes de Aguascalientes, ¿no? Hay la intención de Iván de hacer algo con los niños y jóvenes, los libros, los juegos, entonces seguramente estarás convocado, Pedro. Claro que sí, yo puestísimo, claro que sí. Y pues hay que pensarle, sí, yo pienso que hay mucho que se puede hacer. El legado de Yepe debe de permanecer, por eso lo que comentabas de la inauguración que se está haciendo en el Obraje, para que también se den una vuelta al Obraje. Sí me tocó apoyar con el texto de sala, pero más allá de eso es ver la obra de Yepe que está ahí, que me enteré es de Luisa Müller, que también le agradecemos que haya prestado los juguetes. Yo tengo algunos, pero no lleno tanto. Pero la obra está accesible para que la puedan pasar a ver. También ahorita que comentaba la maestra Sandra Moreno, que ella fue la que tuvo la iniciativa y ha llevado todo esto, que también le agradezco aquí públicamente y le agradezco, y sé que su familia estará muy, muy complacida por saber que
que no dejamos el legado de Yepe a la deriva, sino que vamos a buscar formas para que pueda continuar, permear y que algo tendrá que pasar porque Yepe nos sigue dando comentarios desde donde esté. Un veterinario juguetero. Juguetero. Así es. Y bueno, escuchándote, Pedro, no dejo de pensar que el arte también es una forma de resistencia, ¿no? Y esta contradicciones que te dicen, bueno, ¿por qué ese libro? ¿Por qué si ya se está perdiendo? Bueno, al final nuestro trabajo es impedir que se pierda, son legados muy importantes. De eso por un lado. Me quedo pensando también en esta frase de aprender haciendo y cómo es tan importante en la formación y cómo, por ejemplo, en la danza, pues la verdad es que se aprende haciendo, no es que vaya a haber una técnica o que los pongas a estudiar, ¿no? Yo me imagino, órale, venga, se fórmese, así se hace y empiécele a bailar. El cómo, incluso en la literatura también, con esta experiencia con tu nieto tan maravillosa, que tenemos que empezar a replicar acá desde el IMAC, por cierto. Este es un muy buen compromiso que podemos hacer. Ojalá que le hagamos una presentación editorial además. Pero bueno, como también esta otra forma de aprender haciendo y que se vaya formando no solo desde la técnica, sino desde la vivencia. No sé qué nos puedan comentar sobre esto, sobre la importancia de llevar las infancias hacia las artes, hacia la cultura, pero de esta manera mucho más jovial, más atractiva, lúdica. No sé, alguien que nos guste. Yo por ejemplo, este año cumplo 24 años de trabajar para la Secretaría de Desarrollo Social en un salón de usos múltiples en Pilar Blanco con el grupo de danza folclórica Meyali, y pues ya son 24 años de estar con ellos. Y ahorita que decían de eso de haciendo, yo les digo a los niños cuando llegan, la única forma de aprender a danzar es danzando. Vas a aprender a bailar bailando. Llegan las señoras y, oiga, es que a la niña le gusta mucho bailar. Ah, sí, déjamela. A las 3 clases ya está involucrada en la coreografía a través del juego, de una forma lúdica, ¿no? Y hablando de juegos, ahorita que veo el título del libro de juguetes y jugueteros, dentro de las danzas de matlachines hay sones, pero también hay juegos, así le decimos nosotros, los juegos, que normalmente se usan en una jornada ya de danza de todo un día, y ya en las tardes empezamos como que a relajarnos un poquito más, ya estamos en nuestro espacio, y hay en lo particular 2 juegos que me gustan mucho. Uno que es la matanza del viejo y otro que es la víbora. Entonces, en la matanza del viejo, pues gana la víbora, por así decirlo, toda la gente, ¿no? Los danzantes que se unen, se toman de la mano, de las nahuillas, todos contra todos. Y en la víbora, el que gana es el viejo de la danza, que la mata a chirrionazos, ¿no? Y en la interpretación de la matanza del viejo, se hace una escenificación en donde el viejo de la danza se pelea con un integrante de la danza, con el capitán o el tamborero. Entonces empiezan a discutir y la gente cree que es verdad, ¿no? Entonces empiezan a aventarse, a gritarse, a discutir y las mamás o las esposas pues ya se saben de qué se trata y están muy tranquilos. Y la gente empieza a ver qué pasa, ¿no? Entonces empieza la discusión, empiezan los aventones, empieza como una competencia de, a ver, yo soy mejor que tú y me sale más fuerte y más parejito. No, pues no es cierto a mí. Y empieza. Y ya se ve una competencia, pero ya de pasos, ¿no? De fuerza, de energía. Entonces empieza a avanzar la interpretación, pues. Y en una de esas, ya todos traen cada danzante trae un elemento. Uno trae un guarache, otro trae el otro, una sonaja, un vestuario extra. Otro trae una nahuilla sobrepuesta para que en lugar de traer la tapadera de atrás y de adelante, trae 3, otro trae otras 3, otro trae 2 chalecos, y se empiezan a acorralar al viejo de la danza, abren sus piernas entre todos, una metida aquí, y se forma un círculo, y no se ve nada dentro del círculo. Entonces empiezan a hacer movimientos, que es una víbora, ¿no? Lo atrapan. Cuando está el viejo de la danza adentro, se empieza
a desvestir, se quita su vestuario, lo pone en el piso y se va poniendo al mismo tiempo otra cosa. Se integra ya como matlachina el círculo, se va abriendo, se desbarata el círculo, se hace la víbora y queda el puro traje del viejo de la danza, la máscara, el chirrión, su chaleco, todo. Y ahora sí que la imaginación de los niños es de, ¿dónde está el viejo de la danza? Se perdió entre todos los matlachines y con este colorido de los vestuarios que tienen, pues aparte, como nadie conoce al viejo de la danza, pues no saben quién es y lo buscan y ven la máscara ahí tirada. Ahora con las redes sociales, pues ya todo el mundo sabe quién es Porfirio Cadena y que es Chuy Cervantes y ya todos sabemos, pero antes llegábamos a los ranchos y nadie sabía quién era el viejo de la danza. Incluso nos cambiábamos en el autobús o en la casa que nos contrataba y ya salíamos con máscara y nos metíamos y nadie sabía quién era el viejo de la danza. Estábamos en un anonimato, ¿no? De esta forma de no saber quién es el de la máscara, porque gracias a la máscara pues te da poderes, te da la libertad de hacer cosas que normalmente así uno no Sí. pudiera hacer, ¿no? Chuy, casi vamos en la parte final, pero yo no quiero que nos despidamos sin que nos digas esto, porque justamente es ambivalente, ¿no? Es la seriedad de los matlachines y esta fuerza, lo religioso, lo profano, lo divertido y también lo extraño, ¿no? Les comentaba yo que el día que te presentaste a propósito del libro de los matlachines de niño, con todos los matlachines acá en la parte de Palacio Municipal, pudimos ver tu chaleco, que Luis Arturo me dijo que está bien pesado. Yo les decía que no traía mis anteojos y soy miope. Yo dije, ay, qué bonito peluche de mapache, está muy real. Y ya cuando me acerco me doy cuenta que era un mapache disecado y ese chaleco hace que uno se quede embelesado. Pero quiero retomar el elemento del mapache que tú tienes en una entrevista y que me contó Luis Arturo, que todas las piezas que llevas en tu chaleco tan pesado tienen un significado especial o han sido regaladas o tú las compras Todos solo del los- mapache. Los viejos de la danza crean su personaje y su vestuario. Y el mío, como el de muchos, como el de mi bisabuelo, es el de un caporal, de alguien del campo, alguien que dirige a los trabajadores, ¿no? Entonces yo traigo mis botas, mis chaparreras, y antes los viejos de la danza solamente traían el chaleco de carnaza y el nombre atrás, o unas barbitas, algo. Entonces, precisamente mi primer cosa que le colgué a mi chaleco fue un destapador de madera, de un pescadito, como un tiburoncito, con unos dientes así, porque en la danza pues se presta que destapemos las bebidas y pues todos, ábremela, y ábremela, ábremela, no, dije, ay, ya no les voy a andar abriendo, aquí lo tengo. Cuando quieran una, vienen y la destapan. Pues ya, yo estaba avanzando y llegaban y se lo destapaban y... Entonces le colgué otro y le colgué otro, luego le colgué un llavero, de los llaveros que traemos ahí perdidos en las casas. Luego la gente me lo regalaba. Viejo, te regalo mi destapador, mi llavero. Pues se lo colgaba. Ahorita tiene más de 200 colguijes y me da mucho gusto decir que fui el que inició esta onda de colgarle primero un pollo. Le colgué un pollo que le aprietas y pues hace el sonido de pollo. Y después todos traían un pollo. Y así varias cosas, animales disecados, patas de pollo, de conejo, una piel de víbora disecada, porque los viejos de la danza son los chamanes, es la conexión también con la naturaleza. Entonces, o traíamos algo de algún animal disecado o cosas así. Y en una ocasión fui al mercado Terán, en la parte de arriba ya ven que venden de todo. Y llegué y yo vi un mapache que estaba así, disecado. Entonces llego y le digo, oiga, ¿cuánto cuesta ese mapache? Pues tanto, pero no lo vendo. Es que no funcionó para los trabajos. Ya me lo han regresado muchas veces, no sirve. No, pero yo lo quiero para colgármelo. Pues ya, me lo vendió. Y él lo disecó para ponerlo sobre una botella. Entonces yo dije, pues me gusta, lo agarré y me lo colgué en el hombro. Y entonces es mi imagen que tiene. Y los niños le tienen miedo y llegan y lo ven y yo, no lo muevas porque se despierta. Ya los niños se quedan así como que sí es de verdad, ¿no? Y porque es de verdad, pero está disecado. Entonces los viejos de la danza son esa conexión con la naturaleza. Hay muchos poemas anónimos que hablan de eso, ¿no? De que los viejos de la danza son
las dos caras del bien y del mal, y que más que ser un payasito de la danza, es quien está para cuidar el orden y para cuidar a los danzantes, porque también hay gente que no quiere a los danzantes. Entonces, pues hay que estar al pendiente de todo. Pues qué necesaria es esta plática, porque uno generalmente pues pasa sobre estos acontecimientos sin profundizar en ellos, ¿sí? Y entonces sí, lo que comentábamos aquí, la importancia luego de la palabra para poder hacer explícito todo esto que es simbólico, que no tiene como una traducción exacta, sino que es una traducción polisémica, pero que sí es muy necesario compartir. Y bueno, yo no quería pues despedirme de este programa sin antes decir que pues en esto de compartir se encuentra uno con diferentes recepciones. Quizá no todas son igualmente positivas, quizá no todos estamos como muy abiertos a las expresiones y a poderlas valorar y compartir. Yo sí les quiero comentar, por ejemplo, que en relación a este librito de relatos de César, tenemos hasta ahorita, porque apenas empezamos con la promoción y con las presentaciones, tenemos una experiencia negativa y otra positiva. Sí, lo voy a contar. Mi nieto asiste a una escuela de turno vespertino en la ciudad de Aguascalientes, no voy a decir exactamente qué escuela, pero pues curiosamente él llevó su librito él solo, y él muy contento lo compartió con su maestra, que según esto no le dio ningún comentario, no le hizo ningún comentario. Se lo dio también al director. El director al día siguiente le dijo: es el mejor libro que he leído en mucho tiempo. Eso le dijo el director, pero de ahí en más no hubo ninguna otra invitación ni repercusión ni presentación nada. Editorial ni ahí presentación allí mismo, que pudiera haber sido pues muy enriquecedor para todos, claro, y que hubiera sido una satisfacción para mi nieto y quizá un estímulo para ser mejor alumno, porque les quiero comentar que César es un niño disléxico, ¿sí? Que todavía ahorita pues tiene problemitas para distinguir entre la D y la B, ¿sí? Y es un niño que tiene problemas así fonéticos, y yo sí me preguntaba que cómo se desenvolvería él en una presentación, pero ya lo vi, porque nos invitaron, como contraparte, nos hicieron una invitación en un jardín de niños en Rincón de Romos, y la maestra, que sí quiero reconocer desde aquí, la maestra Susana Gil, pues hizo una presentación con un invitado de honor que fue el niño, y al cual ella entrevistó. Yo estaba así como un poquito, pues un poco preocupada allá desde lejos, viendo a ver si mi nieto, pero el chiquillo se desenvolvió con mucha fluidez y les dijo a los niños de kinder que cualquiera podría hacer eso que él había hecho, o que si él lo había hecho, que cualquiera lo podía hacer, ¿sí? Y les habló de su experiencia de la que yo les dije, de Don Quijote, porque en eso se centró, la maestra se centró en ese cuento y en ese personaje, y pues le pidió a uno de los padres de familia que se disfrazara del Quijote, y les hizo un monólogo muy cómico a los niños y muy atractivo para ellos. Y después de eso y de la presentación, pues ella dijo: aquí va a haber 4 talleres en relación a este tema, y a unos chiquillos los mandó a un salón a que hicieran un yelmo, el que traía Don Quijote, y en otro salón fue a hacer un separador, y ya no recuerdo en otro, pero a mí me pidió apoyo junto con porque invitó también a los alumnos de la normal Rafael Francisco Aguilar Lomelí de Rincón de Romos, para que acompañaran cada uno a un niño, y el último taller fue creación de poemas de los chiquillos del kinder, acompañados con su
asesor normalista y yo estuve dándoles ahí algunas pautas para que hicieran los poemitas, pero todo eso se realizó en una tarde que la maestra tituló Feria del Libro, y en la que mi nieto vendió libros. Qué maravilla, maestra. Sí, muy maravilloso. Pues Sí. ya estamos casi, ¿verdad? Qué Al bueno que final. haya maestros así interesados Sí, en hacerlo, exactamente, sí. en hacer estas Sí. actividades. Sí, quería comentar esa contraparte. Y pues yo espero que no sea la única maestra que se interese en hacer Claro. eso. Sí. Y seguro, pues yo creo que estamos al filo y esta conversación yo creo que uno se queda de veras admirado de ver su trabajo, porque yo me acercaba al viejo de la danza y luego le preguntaba a Luis, ¿y quién es? O sea, me volví a ser niña, es que no se ha quitado la máscara y ya luego se fue por allá, es que no supe quién era, le digo, yo nada más vi que estaban firmando los libros con Pedro, con la maestra. Es un regocijo para nosotros porque se da uno cuenta de la ignorancia que tiene de eventos que a uno le gustan mucho, ¿no? A mí me gustan los matlachines porque de veras me conmueven al grado de ver al matlachinito con sus zapatitos ahí como muy dispuesto. ¿Cuántos años tiene el matlachín más chiquito? El más chiquito que está ahorita en el grupo tiene 4 años. Desde los 4 años uno pensaría, pues no vas a ver. Claro que sí. Y llevan el ritmo y saben dónde va la fila, cuándo es círculo, cuándo se tiene que quitar, cuándo tiene que terminar, cuándo empieza. Porque dentro de la danza de matlachines pues hay todo un orden. Está la cortesía o la reverencia o la caravana, como le digan cada grupo de matlachines. La mayoría le decimos la cortesía, en donde empiezas a hacer un saludo a los 4 puntos cardinales. Los 4 puntos cardinales están presentes en todas las danzas, los 4 elementos, 4 voladores de Papantla, por así decirlo. Por ejemplo, la numerología está presente en todos lados y en las danzas. Por ejemplo, cada volador de Papantla da 13 vueltas, son 4, son 52 semanas. Entonces, hay una serie de cosas, los 7 plumeros, ¿por qué son 7? ¿Por qué los colores? La sonaja es la extensión del corazón del matlachín. El arco, aparte de ser una herramienta, un accesorio bélico, pues es tu bajo dentro de tu cuerpo en la instrumentación, en la danza. Y hablar de la danza, por ejemplo, como el viejo de la danza que trae su chirrión, no nada más es llegar y tronarlo y hacer ruido. El viejo de la danza con eso está limpiando el ambiente, el cielo, está quitando las malas vibras, que es una de las funciones que hacen, por ejemplo, los cohetes en las iglesias. Está limpiando el espacio, porque dentro de la danza también hay pues, creencias, ¿no? Entonces, pues es hablar de muchas cosas que la gente nada más normalmente ve que van pasando y hacen ruido, ay, todos danzan igual. Ah, son los mismos pasos. No es lo mismo. Entonces, pues sí invitaría, ya casi para terminar mi participación, si no hay algo más, pues invitar a la gente, a todos los niños, a los papás, acerquen a sus hijos a la danza, a la música, al teatro, a escribir. No todo es el celular, que sí desarrollan algunas destrezas, algunas habilidades, pero se deja de lado un poquito o un muchito la creatividad que todos los niños tienen. Claro. Tú, Pedro, en esta experiencia, tu juguete favorito y cómo los padres podemos alimentar en consonancia con lo que nos dice Chuy. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Muchas gracias. La verdad es que sí, el celular, la tecnología, pues obviamente nos facilita la vida, nos facilita en muchas formas y pues es un accesorio que ya casi tenemos que cargar, a veces hasta por necesidad, pero falta esta parte que es el contacto con los materiales en este caso, que es crear, que es decir, yo participo, yo hago y yo puedo hacer las cosas. Nuevamente, el aprender haciendo, el intentarlo, el romper un poco, porque eso lo digo personalmente, yo muchas veces me sentí abrumado por ver las artes y ver algo inaccesible para mí, porque uno a lo mejor puede sentirse fuera de contexto en donde hay poetas de muy alto nivel, de mucha
de mucho conocimiento. Ahorita que lo escucho con lo de la danza, tantas cosas y digo, tantos significados que yo no puedo apreciar a menos que me detenga a escucharlo. Y yo al ver el campo de las artes también me sentía como muy, no puedo acceder, y al contrario, puedo acceder y puedo acceder haciéndolo, y mejoraré y trabajaré, y aunque haya voces que a veces te nublen, te desconcierten o te pongan en dudas, realmente puedes ir aprendiendo y puedes ir participando y al final creando cosas que te llenan. De juguetes que me gustan muchos. Cuando hicimos este libro, que lo vuelvo a presumir, este es el chamuco aguascalentense, ese es. Okay. Y es una versión del Judas de la Ciudad de México, pues que es cartonería. Este es de Edmundo, que es mi amigo artesano, que también les mando un saludo del Museo del Juguete Popular de aquí de Aguascalientes. Él es cartonero, él hizo esta obra, no tiene pólvora, no es talla, pero sí tiene todo lo que lo representa. Cuando lo tuve en mis manos, me encantó, me encantan los colores, me encanta el personaje, el diablito así travieso, los colores tan vivos, la representación muy mexicana, sin caer solamente a México es lo mejor, más bien me refiero a todo el color y todo el significado que podemos aportar. Y me encantó cómo se quedó la portada. Yo podría decir que sí es uno de mis juguetes favoritos. Tengo varios juguetes de Yepe y cada vez que puedo los toco, los siento la madera, y también eso me encanta, además de verlo, sentir el material. Entonces, repito, me uno al comentario de Jesús, y claro, que hay que acercar a la gente, hay que acercar a los niños y a los que no son niños también, porque también hay claro. gente que ya es mayor y podría pensar de que está fuera, pero no. Yo recuerdo a mis abuelos, ya fallecieron, pero recuerdo mucho que ellos también, el valero, y se acercaba con él, sentía, y para ellos era una satisfacción ensartar el valero, estar ahí jugando con la madera, y para mí eso es la belleza. Pues ahorita que estabas comentando sobre la ilustración, y me quedé con la idea de que a mí me ha faltado pues hacer un comentario al respecto de esto, de estas ilustraciones. Sí quiero dar las gracias públicamente a Pilar Palacio, que le regaló este dibujo de portada a mi nieto y que también es la ilustradora de los cuentos, porque afortunadamente, por una de las casualidades bellas que ocurren en la vida, Pilar Palacio cuando vivió allí, en el fraccionamiento donde vivimos, pues era un asistente a la sala de lectura, Taza de Soles, y pues de manera muy natural se hizo la ilustradora de este libro. ¿Le ayudo? Sí, muchas gracias, para que sí se pueda ver las ilustraciones de Pilar. Sí, son muy, muy buenas ilustraciones. Y pues en relación a eso, también quiero mencionar un detalle que me parece que hay que señalar. Estos detalles también son importantes de señalar, estas cuestiones negativas. Un día mi nieto llegó de la escuela, hicieron también allí donde está estudiando una feria de libro para la cual él nos había pedido dinero para comprar libros, y llegó con un libro que quiero comentar que es una verdadera estafa. Se llama Rompe tu diario y le costó 200 pesos. Pagó 200 pesos y lo único que hace ese libro, según esto, es la primera página. Arranca la página y hazla un molote y tírala a la basura, ¿sí? La siguiente página, raya esta página como tú quieras. La otra página, y así, ¿sí? Escupe aquí. Eso les costó a los niños 200 pesos. Yo sí regañé a mi nieto, le dije, pues que no estás viendo, destroza tu diario. Y entonces, como él de verdad llega cada día con una anécdota diferente, de verdad, chistosa, nos hace reír, divertida. Y entonces yo le digo, tu próximo libro va a ser un libro ilustrado, pero tú lo vas a ilustrar. Y vas a hacer tú las ilustraciones, porque también hay una saga que se llama El diario de Greg, no sé si la conozcan. Sí. Y sé que hay niños que se compran toda la saga y cada libro les cuesta
200 o 300 pesos y realmente creo que las anécdotas que cuenta cualquiera de los niños de nosotros son superiores en diversión, pero quizá no se atreven a hacerlo o no tienen quien les oriente. Pues aquí está una abuela que sí va a orientar a su nieto para que haga pues algo más digno y decoroso, ¿sí? Para las infancias, hecho por los propios niños. Espero que sí, ¿verdad? Claro que sí. Y algo muy, muy digno y decoroso para su nieto y para muchos otros nietos, hijos, hijas, porque yo quisiera aprovechar esta oportunidad para efectivamente, a través de usted, que ya es la representante de César, poderlo invitar a hacer hacer una presentación editorial. Con nuestras niñas y niños que están en los talleres de literatura, que recuperemos esta riqueza, porque son cosas muy valiosas que es importante mostrar el camino. Incluso ahora en estos reconocimientos que hacemos del aniversario, una parte muy importante fue decir, vamos a reconocer, claro, que a trayectorias consagradas como la de Magdaleno, pero también a otros artistas que van creciendo y van emergiendo, que a pesar de una pequeña trayectoria ya han hecho cosas muy destacables y que eso permita que otras personas que van comenzando sepan que no son inalcanzables, que las carreras se van construyendo, que son pasos, y ver a un niño de 8 años, de 9 años, que ya esté escribiendo, que tenga su propio libro, que pueda exponer, que se pueda desarrollar estas ideas, yo estoy seguro que le va a sembrar esa semillita a las infancias que tenemos en nuestros propios talleres y que sea una parte de muchas otras, ¿verdad? Que sea un primer vistazo de muchos otros trabajo que habremos de tener. Entonces, como representante, de favor, hágale saber a César que estamos interesados en que participe con nosotros y a través de ello, pues agradecerles esta presencia. La verdad es que ha sido una plática muy enriquecedora, muy nutritiva, que forma parte precisamente pues de que tienen ustedes carreras, hablan de trayectorias. Hay muchas otras cosas que falta por platicar. Digo, ahorita nos hablaste de este festival, pero también te llevaste a tus niños a Turquía. Sí, acabamos de regresar con el grupo Meyali, estuvimos en un festival en la ciudad en varias ciudades, en Estambul, en Balıkesir, en varias ciudades, en un festival internacional de danza infantil y estuvimos por allá y muchísimas gracias por todo lo que representan para este tipo de grupos y estos eventos. Sí, y en ese sentido también que permitamos, que nos des la oportunidad de que convivan con otras niñas, niños que están también estudiando, que sepan que hay estos horizontes, este camino, que tengamos otros esfuerzos para revalorar la artesanía, el juguete tradicional. Y ahorita que hablan del celular, efectivamente es una herramienta. Si se lo prohibimos, no solo vamos a jugar a la falsa idea de que no van a usar un celular, sino que además también podemos generar ahí una brecha digital que no se trata, ¿no? Pero también hay que enseñarles que hay otras cosas. O sea, cuando uno dice, deja el celular, bueno, ¿a cambio de qué, no? O sea, ¿qué otra cosa voy a hacer? Y aquí hay 3 cosas muy valiosas que les podemos decir a todas las infancias. Este es otro camino que te va a hacer más divertido, que te va a crear muchas más cosas, que te vas a retroalimentar y por ello muchas gracias por haber compartido sus experiencias, que es una semilla de muchas otras que han sembrado en su carrera y que pues nosotros vamos a contribuir a que siga prosperando. Pues muchas gracias. Gracias Jesús Cervantes, en representación del maestro Magdaleno Cervantes, ¿no? Que tiene que ver con estas raíces para todos, que de este árbol de matlachines que nos ofrece tanta alegría, tanto poder, ¿no? Tanto arraigo. Gracias, Pedro, también por tus investigaciones. Él es maestro de artes visuales en una secundaria, entonces no cega en ese afán, ¿no?, de la divulgación, y creo que nos tocó una mesa con 3 personas con un espíritu de veras de altruismo en el arte, ¿no?, que han dado mucho de ustedes para que se divulgue la obra del patrimonio.
Gracias, maestra Marta Lilia, por todos los que no son sus nietos, pero que les llegan las lecturas, por todos los que hemos sido sus alumnos y nos ha permitido la historia, los poemas, las vivencias. Y creo que usted es un ejemplo, lo digo con mucho aprecio, con la mayor de las seriedades, porque luego me ganan las emociones, pero esto es totalmente racional. Creo que no solo es una persona sensible para escribir, sino una mujer sabia, una mujer culta pero sabia. Y eso siempre es una buena guía para la literatura, ¿no? Porque por ahí hay grupos religiosos que dicen que mucha letra ensoberbece y que vuelve necio. ¿Quién sabe? Y también lo dicen, pero también mucha letra ligada a la sensibilidad hace gente sabia. Rocío, me has emocionado tremendamente, sobre todo porque es que yo tenía pues muy poca edad, tenía unos 8 años, y yo leí una frase en uno de las revistas de mi abuelita Leonor. Ella recibía la mensajera de María, y la frase que yo leí, pero que me impactó como un relámpago, de verdad, fue: Dios le dará la sabiduría a aquellos que se la pidan. ¿Sí? Entonces, pues es un don, y yo lo sentí como don desde la infancia. Muchas gracias por tu frase. Gracias por su presencia, por la presencia de los tres. De veras que uno tiene ganas de estar en todas las charlas. Yo las veo luego ya en línea, pero híjole, es tan reconfortante estar con artistas de verdad, ¿no? Porque también hoy hay tantos creados que los de verdad siempre se sabe, lo genuino brilla sin necesidad de ponerle reflectores. Pues muchísimas gracias y enhorabuena, y que este sea un aliciente de muchos otros para continuar con esta tan noble labor.